Continuamos en esta primera edición de Radio Análisis en jornada de viernes 12 de abril de este 2024 y vamos a saludar a nuestro próximo invitado que ya está conectado para conversar y vamos a ir contando específicamente, tiene que ver con la contingencia, pero vamos a ir mirando más en profundidad. Les cuento de inmediato, primero presentamos entonces al gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Bienvenido, gracias por el contacto. Muchas gracias, te saludo desde la extrema región de Arica y Parinacota y contarte que estoy justo en la cima del Morro, en una actividad de izamiento de nuestro pabellón nacional, acompañando a Carabineros a propósito también de su aniversario, donde hubo un minuto de silencio por el mártir 1237 de la institución. Sí, estamos ahí en contacto entonces con esta zona extrema de nuestro país, allí en la zona norte. Y gobernador, bueno, a propósito de lo que ha sucedido en estos últimos días, hagamos primero quizás un acercamiento más general. Mucho se ha hablado de la situación del complejo fronterizo, también de cómo se están llevando adelante algunas investigaciones en temas de seguridad a propósito de bandas criminales. ¿Por dónde podríamos partir a nivel de titulares, por decirlo así, y luego vamos detallando? Bueno, sí, efectivamente, tal como has manifestado, hay una crisis de hace mucho tiempo respecto de la frontera, ¿no? De cómo nuestro país inicia esta definición respecto de cómo se relaciona con los otros países en el contexto de estas masivas migraciones que se han producido hacia Chile. Sobre la misma, nosotros entendemos con claridad que debe existir una forma distinta de tratar los espacios fronterizos. El Estado debe entender que el resguardo geopolítico del país exige el desarrollo de Arica y Parinacota, y es por eso que, más allá de mejoras que se hagan un paso fronterizo regular, el problema no está ahí, el problema está en los pasos irregulares, que, bueno, yo creo que ejemplos son muchos. Recién comentábamos el caso de este nuevo mártir de Carabineros, pero de los 3 detenidos, los 3 son de nacionalidad venezolana, ingresaron por el extremo norte del país, por un paso irregular. Entonces, evidentemente que hay una debilidad en las fronteras. Por otro lado, cuando analizamos lo que pasó hace 3 semanas atrás en San Antonio, donde un adulto mayor fue asesinado en manos también de extranjeros, y cruzaron la mitad de Chile, llegaron a Arica, cruzaron la frontera de Chile, llegaron a Tacna, y ahí fueron pesquisados. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que no tiene ningún documento chileno, que no tiene su condición regularizada, pase medio Chile sin que nadie lo controle ni le diga absolutamente nada? Gobernador, de hecho, bueno, hace algunas semanas se realizó un gabinete integrado sobre estrategia de seguridad acá en el Palacio de la Moneda, bueno, con la presencia, ¿no?, de los gobernadores, gobernadoras, y en ese marco usted ahondaba en esto, de que era necesario entender un resguardo geopolítico a regiones fronterizas, como es el caso de la región de Arica y Parinacota. ¿Cómo fue recibido eso a propósito de esa instancia? Pero, ¿a qué hablamos de resguardo geopolítico? Yo creo que hay varios conceptos que rodean esta definición. Lo primero es que, claro, esto no solamente lo planteé ahí, sino que también se lo planteé en privado a la ministra de Interior en una oportunidad que visitó la región. Pero ¿por qué es importante? Porque los temas migratorios llegaron para quedar. Quizás antes la frontera estaba más bien destinada a un espacio comercial o a otros factores. Pero ahora las fronteras tienen una debilidad, y que no es el paso fronterizo en sí mismo, sino que es la extensión de la frontera que permite ingresos irregulares al país. Ahora, ¿por qué es importante un resguardo geopolítico? Porque entendemos que empiezan a ocurrir en el medio de esta ola migratoria también ingresos de crimen organizado internacional, tráfico de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, y así sucesivamente. Entonces son situaciones que no podemos seguir permitiendo que pasen. Bueno, ¿para qué mencionar lo que pasó con el secuestro del general venezolano? Entonces, algo pasa con las fronteras y que no se ha tomado la importancia que tiene. Yo solamente quiero hacer presente un solo ejemplo. Hay veces que las comparaciones son odiosas, pero son necesarias. Cuando vemos, por ejemplo, el año pasado, todos los gobiernos regionales de Chile, ¿cuál de ellos tenía el presupuesto más alto? Era el de la región de la Araucanía. ¿Y por qué? Porque había una condición especial, particular de esa región,
que decían que el Estado tuviera que invertir más. La voluntad política se expresa en recursos, y no puede ser que las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá tengan el presupuesto más bajo de todas las regiones del país. Entonces, esas son situaciones que no se pueden entender y que no se pueden aceptar pensando en este nuevo cambio que han tenido las fronteras. Cuando hablamos de seguridad pública en ese consejo, en esa reunión de gabinete integrado con Interior, indicábamos que el aporte que han hecho los gobiernos regionales en materia de seguridad pública en los últimos 2 años bordea los 304.000 millones de pesos. 304.000 millones de pesos. Y no tenemos ninguna competencia en materia de seguridad. Y son cosas que tienen que regularse, porque lo que yo valoro de esa reunión es que hayamos tenido la oportunidad de dialogar respecto de temas que nos atañen y que son importantes para los territorios. Porque el crimen organizado, la característica que tiene, es que está muy bien organizado. Pero ¿cuál es la respuesta que da el Estado? Una coordinación que no existía y que ahora empezó a tener coherencia para enfrentar este tipo de bandas criminales que no tenían ningún tipo de parangón, ningún tipo de comparación a nuestro país. Gobernador, justamente iba a preguntar por eso, porque claro, fue una de las declaraciones aquí que se han rescatado en algunos medios a la salida de esa reunión entre el gobierno central y Agorechi, hablando también de esta, entiendo, futura división de prevención de delitos y apoyo a víctimas para que funcione dentro de los gobiernos regionales. Hacía referencia a esta, claro, evidente cantidad de recursos en seguridad. Vamos a tener este 2024 una segunda votación en el caso de estas autoridades regionales a través de elección popular. Tenemos, eso sí, todavía una convivencia con la figura de delegado o delegada presidencial. ¿Qué pasa en materia de competencias para poder enfrentar estos temas? Porque evidentemente hay una agenda que tiene que ver con seguridad, con regulación en temas de migración, pero por otra que van en un camino distinto, tiene que ver con políticas más sociales, de distintas áreas para poder enfrentar como región esta movilidad de personas, algunas de ellas no que vienen por perspectivas mejores laborales, entre otras. Bueno, yo creo que es una mixtura de situaciones, ¿no? Evidentemente que el mandato que tienen los gobiernos regionales es principalmente llevar adelante el desarrollo y la inversión regional. Pero la figura del delegado presidencial, que tiene a cargo más bien los servicios públicos, no tiene ningún tipo de recursos, no tiene plata. Pero los gobiernos regionales sostienen y distribuyen el FNR muchas veces en coordinación con los servicios públicos. Por lo tanto, resulta necesario que a la promesa presidencial de que se elimine la figura de los delegados presidenciales se pueda poner la mayor premura posible. Porque hoy la ciudadanía, y tal como tú lo refieres, a partir del 14 de julio del 2021 la ciudadanía tuvo la oportunidad de elegir a su máxima autoridad regional, validada con un proceso democrático, y ahora va a tener la oportunidad de elegir nuevamente a su máxima autoridad regional. Entonces no puede ser que se contraponga con esta figura del delegado presidencial, que es más bien un ícono del centralismo. Entonces los territorios tienen características distintas, Chile es distinto. Lo que se está pensando es en gobernar desde los territorios, transformar las regiones en lo que ellas quieran hacer. Muchas veces las políticas nacionales obedecen a metas nacionales. Cuando el presidente de la República rinde su cuenta pública, indica, no sé, se pavimentaron 500 kilómetros de carretera en todo Chile, pero para llegar a esa meta, a cada región le exige cierto porcentaje para llegar a la meta nacional de 500 kilómetros de pavimento. Pero en realidad puede que la necesidad principal de la región no sea los pavimentos, sea otra. Entonces, por eso es que es importante que la inversión pública sea coherente con las necesidades del territorio, más que con una meta nacional. Gobernador, y si en este caso podemos mirar, porque hay realidades territoriales, claro, es una zona de frontera, pero hay realidades territoriales en el norte de Chile respecto a estos movimientos de personas. Hablábamos, ¿no?, de la agenda de seguridad, por otra parte, cómo enfrentar también de mejor manera los sistemas de regulación o de cómo se van evaluando los caso a caso. Además, sabemos hay una situación en el continente que ha significado, bueno, hemos citado el caso de Venezuela, de un masivo número de personas que no solo Chile, sino que también ha pasado en Perú, en otros casos, de traslados, ¿no? ¿Cuáles serían los temas clave, los encabezados, si miramos a la región de Arica y Parinacota hoy, en las próximas medidas más urgentes?
Perdimos ahí el contacto con el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Estábamos teniendo esta oportunidad de revisar, de aportar con miradas, porque por una parte, y era parte de esta conversación, claro, hay una agenda de seguridad, hay un tema de fiscalización, de lo que está pasando, por ejemplo, en el complejo fronterizo Chacayuta, que de hecho, a propósito de esta cita que se realizó hace pocas semanas ahí en el Palacio de la Moneda, entre los años 2022 y 2023, por ejemplo, se triplicaron los ingresos irregulares detectados en este complejo, mientras el fenómeno se redujo en un 21% en los pasos internacionales terrestres del norte de Chile, desde las regiones de Arica y Parinacota hasta Antofagasta. Claro, bueno, son algunos elementos que han ido cruzando parte de los balances. Gobernador, parece que ahí retomamos contacto. Sí, ahora sí. No sé si Estamos alcanzó, muy lejos. sí, pero nuestra intención es poder ocupar estos minutos que nos quedan. No sé si Perfecto. escuchó, pero yo le hacía la consulta de cuáles serían los encabezados si miramos la realidad territorial, en este caso de Arica, con respecto a estos temas y medidas que puedan ser más urgentes en estos diálogos coordinados con distintas autoridades. Bueno, yo creo que lo primero es que a nosotros nos ha parecido bien que se incorporara esta infraestructura crítica con militares en zonas fronterizas. Nos parece bien, nos parece que es algo que debe que como país, porque estas leyes que se dictan son temporales, duran 3 meses, 6 meses, pero mi región, la región de Arica y Parinacota, no va a dejar de ser una región frontera en 3 meses más. Siempre va a ser una región frontera. Por lo tanto, llegó el momento de definir si esta va a ser una decisión permanente, provocando una modificación constitucional para que las Fuerzas Armadas sean las que resguarden las fronteras en tiempos de paz. Ahora bien, si no son ellas, creo que quedan muy pocas opciones del Estado para responder a esta necesidad. Y por otro lado, también es muy importante entender la manera en cómo esto se tiene que ir ampliando a otras zonas, a otras áreas. Y yo creo que una de las áreas importantes son, por ejemplo, los terminales de buses. Aquí en Arica hay terminales de buses nacionales e internacionales, aeropuertos, estaciones de trenes. ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque en definitiva de alguna manera se trasladan en el país. Por ejemplo, la primera banda de coyotes que se desbarata en mi región logró trasladar a 1.700, los coyotes son aquellas personas que se les paga y que ayudan o colaboran en el ingreso irregular a Chile. Y esta banda trasladó a 1.700 personas desde el norte del país hasta la sexta región de O'Higgins, a San Fernando en específico. Entonces uno puede decir, ¿cómo de nuevo pasan por todo Chile y nadie se entera, nadie los controla, nadie dice nada, y lo hacen precisamente a través de estaciones de trenes? Lo que ha pasado en los Valledor, yo creo que es un ejemplo de cómo quizás desde lo privado empiezan a tener regulaciones donde el Estado ha estado más lento en tomar ese tipo de decisiones. Es momento en que nosotros volvamos de devolver la tranquilidad y la paz a los ciudadanos. Se nos exige eso a todos como autoridad. Nosotros no tenemos ninguna competencia, pero asumimos esto como un gran desafío. La inversión que hemos hecho en la región en materia de seguridad ha sido enorme, incorporando más tecnología, no tan solo para la PDI Carabineros, sino que también para Gendarmería. Aquí en la región existe un sistema AVIS que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que ingresan por pasos irregulares a través de Arica. Este es un sistema único en Latinoamérica y se encuentra en la región policial de Arica y fue financiado con fondos regionales. A Carabineros hemos comprado incluso helicópteros para que puedan desde una unidad aeropolicial vigilar las fronteras y los ingresos que se puedan provocar. En el caso de Gendarmería hemos provocado una gran cantidad de inversión para que puedan allanar celdas y los resultados han sido extraordinarios. O sea, han pesquisado una gran cantidad de celulares, incautado también armas blancas, drogas, armas de fuego y otras más. Entonces, cuando uno piensa en todo este proceso, a la misma Fiscalía Nacional, nosotros hemos entregado recursos para que ellos incorporar una unidad especializada en crimen organizado en la región. Además de incorporación de vehículos blindados para que los fiscales se trasladen con seguridad al Cerro Chuño, por ejemplo, incluyendo a ellos también tecnología para poder detectar aquí en Arica y no mandar a otras regiones del país, como la región metropolitana, cualquier tipo de pericia que quieran desarrollar. También una fiscalía móvil para que se puedan constituir en el lugar de los hechos y decidir de ahí mismo. Entonces, la inversión que hemos hecho, el fortalecimiento que hemos hecho aquí en la región de las áreas vinculadas a seguridad pública ha sido enorme. Y eso es porque el gobierno regional tiene la autonomía para decidir dónde puede destinar los recursos que son de la región. Ahora, nosotros podríamos decir,
lo hemos reiterado, no tenemos nada que hacer en esto, mejor miro por el otro lado, que la región invierta lo que tenga que invertir, que si destinamos recursos para que se construya una nueva plaza, un nuevo parque, la ciudad, los habitantes de Arica, los vecinos y vecinas no lo van a poder utilizar por temor a verse expuestos a delitos graves. Entonces, bajo esa premisa, que invertir en seguridad pública porque no le podemos dar la espalda al pueblo que nos eligió. Bueno, agradecemos esta mañana, hemos abordado, sin duda es una materia compleja, tiene varias capas, pero hemos abordado durante esta mañana desde nuestra intención de una voz territorial, regional, como es en este caso el gobernador de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Gracias nuevamente por el contacto, además desde el Morro. Un abrazo grande, que les vaya muy bien. Que tenga buena tarde, buen fin de semana.